Me presento, mi nombre es Manuel Abraham Rascón, soy egresado de la licenciatura en Historia por parte de la Universidad de Sonora y pues ahora les vengo a presentar uno de los trabajos que realicé en la carrera, nomás que lo adapté un poquito, ¿no? Lo recorté, es el trabajo que hice para mi seminario de titulación. Entonces, pues bueno, es la revolución en los libros de texto gratuitos. Y bueno, para comenzar, me gustaría agradecer el espacio, primero que nada, a la cafelería, a Manuel Cuena, a la tertulia, y a Eleazar Corral, pues por la organización también y por la invitación a este evento. Y bueno, okay, gracias. Eh, bueno, el objetivo de esta presentación es ver y reflexionar sobre los cambios que se han dado en los libros de texto gratuitos y analizar el por qué se dan estos cambios en los contenidos sobre la Revolución Mexicana, pero también analizar estos cambios que se dan en los libros de texto en general, ¿no? En los libros de texto que reparte el Estado a los alumnos. Y se pueden preguntar, ¿no? Pues, ¿por qué, en el caso de mi seminario de titulación, por qué elegí la Revolución Mexicana? Y a mí me parece un evento muy importante que marca la historia de México, ¿no? Es un suceso que yo por lo menos vi de manera repetida a lo largo de primaria, secundaria, preparatoria y pues en la universidad ni se diga, ¿no? Por lo tanto me pareció muy importante y muy pertinente investigar esto, ¿no? Bueno, los libros de texto se entregan por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. De ahora en adelante le llamaré CONALITEG. Este organismo se crea en 1960 en el gobierno de Adolfo López Mateos, 1959, perdón. Y bueno, los libros de texto gratuitos, a mi parecer, sirven como una manera en que el Estado representa su idea de nación contando su propia versión de la historia, siendo esta misma sujeta al análisis histórico. O sea, para mí el Estado intenta contar su versión a través de estos libros de texto, pero pues el Estado va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo el Estado que había en los 60s al Estado que hay en la actualidad. Y pues bueno, con la creación de estos libros de texto, desde ahí voy a comenzar el análisis hasta la nueva escuela mexicana que ahorita está en vigor. Y bueno, comenzando, me gustaría decir una frase de la autora Natalia Vargas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, y la cual dice: un Estado para enseñar la nación. Ella analiza los libros de texto también y menciona cómo el Estado utiliza la historia para moldear a los ciudadanos, ¿no? Para forjarles ciertas características que ellos quieren, cosa que vamos a ver más adelante. Me gustaría comenzar hablando sobre las introducciones de los libros de texto que están desde los 60s, con el fin de entender los objetivos que marca el Estado en las propias introducciones de los libros. Por ejemplo, en la edición de 1960, la introducción del libro de Historia y Civismo de tercer grado inicia diciéndonos, abro comillas: todo esto lo aprendemos en las lecciones de Historia y Civismo, y si las estudiamos bien, conoceremos mejor a México y lo amaremos y serviremos con más entusiasmo. Un año más adelante, en el de cuarto grado, también de Historia y Civismo, se puede leer: niño de cuarto año, este libro se propone ayudarte a conocer a tu patria, pues conociéndola sabrás mejor por qué la amas y cómo y por qué debes estar dispuesta a servirla. A mí me parece muy curioso cómo en los 60s pues se intenta retratar estos grandes personajes como Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, entre otros, ¿no? Etcétera. También de la independencia, de la reforma, véase Benito Juárez también. Intenta retratarlos como héroes, ¿no? Con únicamente virtudes como la nobleza, la benevolencia, la justicia social, entre otras cosas. Y bueno, esto es algo que se intenta pues inculcar a los alumnos en aquellos tiempos, cosa que va cambiando, ¿no? Va evolucionando. Y pues bueno, siguiendo con esto,
con esto de lo que se quiere forjar al alumno. La materia de historia en los 60 venía incluida junto con civismo, y pues veas el carácter regulador de la materia de civismo, que intenta regular el comportamiento del ser humano. Entonces va ligada la historia al civismo, ¿no? Intentan ligarlo mucho estas dos materias. Entonces, a partir de los 60 hasta el 72 llega otra edición, que es en 1972, donde la materia de historia termina por desaparecer para ser incluida en un libro que se llama Ciencias Sociales. Este libro intenta darle un enfoque más multidisciplinar junto con la sociología, antropología, economía, entre otras materias, y es en la introducción de este texto donde se hace énfasis en la comprensión del mundo contemporáneo. Abro comillas, al terminar el curso no les serán ajenas las noticias de la actualidad que leen en el periódico o escuchan en la radio. Esto haciendo referencia, cierro comillas, perdón, esto pues hace referencia a la comprensión de lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, en aquel momento serían los 70s, que lo que se vive en ese momento es consecuencia de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Lo cual pues intentan inculcarle al alumno la habilidad de pues una conciencia histórica, ¿no? Y es en esta edición donde ya nos incluye este grande amor amor por la patria y las ganas de servir a la nación, o por lo menos no de manera explícita, ¿no? Terminan dando pues se incluyen ciertas características, pero ya de una manera más más neutral, no con tantos adjetivos. Ya lo veremos más adelante con el personaje de Francisco I. Madero. Por ejemplo, ya en la edición de 1993, donde la materia de historia vuelve a aparecer, poniendo como propósito en el libro de cuarto grado, abro comillas, el propósito de este libro es proporcionar información sobre nuestro pasado y despertar en los niños el gusto por la historia y amor por la patria. Crear una conciencia de identidad común entre todos los mexicanos. Y bueno, aquí lo ponen de otra forma, pero es algo muy parecido a lo que sucede en los 60s, ¿no? La historia funciona como una materia formadora de pertenencia e identidad en el ciudadano. Y bueno, ¿no? Vuelve este amor por la patria, cosa que desapareció en los 70s, y luego más adelante en la edición de 2011 vuelve a desaparecer. Dan una pequeña descripción de los objetivos del libro y menciona, abro comillas, el libro que tienes en tus manos pretende acercarte a la historia de nuestro país de manera interesante y creativa para que encuentres el gusto por comprenderla y estudiarla. Aquí ya no aparece el amor por la patria ni las ganas de servirla, otra vez vuelve a desaparecer. Y bueno, las ediciones que siguen del 2011 hasta la nueva escuela mexicana son prácticamente las mismas, por eso me las salté. Entonces, siguiendo con la nueva escuela mexicana, se nos incluye una de las intenciones del libro, y dice que, abro comillas, esperamos que los lectores como tú puedan aprovechar estas páginas cuya modesta intención es contribuir a sentirnos parte de una gran historia, pensar en lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como vemos, otra vez vuelve a aparecer esa intención formadora del ciudadano de darle un sentido de pertenencia, identidad nacional. Y aquí el enfoque multidisciplinar había desaparecido en la edición de 1993, ya que era solo la materia de historia, pero aquí vuelve a aparecer este enfoque, ¿no? Ahora el libro de historia termina incluyéndose junto con otras materias que el libro se llama Nuestros Saberes, ¿no? La cual pues aquí mencionan en la misma edición del libro que los paleontólogos, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores se dedican a investigar de distintas maneras para descubrir los secretos del pasado. Y bueno, ¿no? Aquí nos dan cuenta de qué tipo de enfoques se encuentran en este libro. Y bueno, a lo que iba
explicando estas introducciones de los libros, es que a través de las introducciones se pueden ver los objetivos de cada edición. Estos pueden ser distintos dependiendo de lo que busque el Estado en ese momento específico. Y en algunas ediciones pues, se ve un enfoque multidisciplinar, en otras solo se incluye la historia, como vimos en la de los 60 es historia y civismo, la del 72 es ciencias sociales, y a partir de la del 93 hasta la nueva escuela mexicana, que se vuelve a recobrar ese enfoque multidisciplinar con otras materias, pues cambia el enfoque, ¿no? Y bueno, y ahora sí, pasando a lo que es el tema de esta noche, la Revolución Mexicana, lo cual pues yo lo quiero tratar, bueno, lo voy a tratar a manera del concepto de cómo lo maneja cada edición del libro de texto, sobre cómo la Revolución Mexicana la nombran a veces de distintas maneras en los libros de texto gratuitos. Y pues el concepto de Revolución Mexicana también es susceptible a cambios. Y pues por ejemplo, en la edición de 1960 se pone, pues empieza el título, ¿no? Revolución Mexicana, y después comienza la Revolución Maderista, la revolución que llevó a cabo Francisco I. Madero, y más adelante se incluye otra parte de la revolución que la llaman también Revolución Constitucionalista. Estos más adelante con el tiempo van cambiando, les van poniendo otro nombre, pero algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí esta edición de 1960 es que después de esta Revolución Constitucionalista, a partir del gobierno de Álvaro Obregón, incluyen lo que se llama régimen revolucionario, en el cual pues se incluyen a sí mismos, se empieza con Álvaro Obregón, pero en el momento de la creación de esta edición está Adolfo López Mateos, el cual se incluye a sí mismo como régimen revolucionario. Es algo que me llama mucho la atención sobre cómo el Estado puede nombrarse a sí mismo como él quiera, ¿no? O sea, él tiene el poder de decidir, ¿sabes qué? Yo me quiero considerar parte del régimen revolucionario por la razón que sea. Y también en las ediciones más adelante, porque también tiene como ediciones de algunas del 66, también se incluye a Gustavo Díaz Ordaz como parte de este régimen revolucionario. Y por supuesto, como no podía faltar, pues se echan flores, ¿no? de sus hazañas en los gobiernos. Por ejemplo, Adolfo López Mateos, pues se coronó, o sea, él a sí mismo, pues se pone como alguien que impulsó, cosa que sí creo, a mi parecer sí es así, impulsó a través de los libros de texto gratuitos, pues la educación, ¿no? Es como el estandarte de su sexenio. Y bueno, a lo que iba con este comentario es que ellos pueden decir lo que quieran con tal de perpetuarse en el poder. O sea, en este caso el partido que estaba en esos tiempos pues era el PRI, entonces pues no le convenía como decir cosas malas del PRI de sexenios anteriores, ¿no? Y bueno, continuando con la edición de 1972, la Revolución Mexicana termina nombrando, o a mi parecer sí es como un poco degradando el movimiento en la Revolución Maderista, llamándole movimiento maderista, que a mi parecer sí es una revolución, y en la revolución y a la constitucionalista, la que fue llevada a cabo por Venustiano Carranza como líder, a esa sí le nombran revolución. Pasando la del 93, ahora a las dos revoluciones, tanto la maderista como la constitucionalista, terminan llamándoles movimientos, o sea, terminan partiendo la revolución en estos dos movimientos, el movimiento maderista y el movimiento constitucionalista, cosa que pues es para hacer énfasis, ¿no? Ya en la del 2011, la Revolución Mexicana ya no la nombran tanto como así un título en grande como Revolución Maderista ni Constitucionalista, sino que terminan escribiendo en el título Madero como el inicio de la Revolución Mexicana.
y a Carranza como un caudillo, ¿no? Como mayor líder de la revolución al mando del ejército constitucionalista. Y ahora en la nueva escuela mexicana, otra vez la Revolución Mexicana termina siendo nombrada también como, lo dividen en esta parte de revolución maderista y revolución constitucionalista. Entonces, esta parte de que a mí me gustaría hacer énfasis es en esto del régimen revolucionario, ¿no? Que se adjudican a sí mismo en los 60s, cosa que también se hace en la actualidad, ¿no? Podríamos ver con el movimiento del expresidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, que pues, se llama a sí mismo como Cuarta Transformación. Él pues, adquiere esa facultad y lo plasma en los libros de texto gratuitos sobre cómo el alumno puede ser parte de esa cuarta transformación, ¿no? Entonces, el Estado, como vemos, incluso en la actualidad, sigue teniendo esa herramienta, esa facultad que se puede adjudicar a sí mismo ciertos logros o ellos escriben la historia, pues ellos escriben la historia y pueden escribir lo que sea y es su versión de la historia. Y bueno, para continuar, me gustaría ver estos cambios a través de uno de los personajes más reconocidos de la revolución, el cual es Francisco I. Madero, y me gustaría ver cómo es retratado a través del tiempo, cómo va evolucionando cómo se va transformando esta percepción que tiene el gobierno de Madero y qué cualidades quiere resaltar de él, ¿no? Comenzando con la de 1960, Francisco I. Madero, en el libro de Historia y Civismo de tercer grado, se dice lo siguiente. Abro comillas: en vista de los sufrimientos del pueblo, muchos buenos mexicanos hicieron oír su voz en defensa de los débiles y en demanda de los derechos cívicos para todos. Cierro comillas. Y más adelante en la edición de cuarto grado se hace una descripción de las características de Madero, cosa que sucede mucho en este libro, en esta edición específicamente. Suelen hacer muchas descripciones incluso físicas de los personajes. Me comentaba un compañero también que estaba trabajando algo parecido que yo, pero de la guerra con Estados Unidos, o sea, sobre cómo es retratada, y pues en eso está Santa Anna, y lo retratan pues como un hombre feo, así directamente, dicen un hombre feo, chaparro, que es un bandido, entre otras cosas, pero en cambio a Madero, pues sí lo retratan, por ejemplo, como un hombre valiente y de noble espíritu. Francisco I. Madero escribió una obra que en el acto se hizo célebre, la sucesión presidencial, y se formaron diversos partidos políticos, entre ellos uno muy importante, el antirreeleccionista. Madero era el candidato visto con mayores simpatías, recorrió el país y con sus discursos arrastró tras de sí al pueblo, animándolo a ejercer los derechos cívicos en las elecciones que se aproximaban. Su entusiasmo y la sinceridad con que hablaban le atrajeron muchos partidarios. Más adelante también dicen que Madero no era violento, ni sanguinario, ni cruel, sino inclinado a la benevolencia y al perdón. También respecto al asesinato de Francisco I. Madero, resaltan que su asesinato causó profunda indignación en todo el país y que la memoria de Madero empezó a ser un objeto de culto cívico. Entonces, son tantas cosas que se agregan de él, como buenos mexicanos. Surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es un buen mexicano? ¿Cuál es el mal mexicano entonces, no? El buen mexicano entonces es retratado como una persona benevolente y de justicia social. Entonces, en páginas siguientes se agrega también una biografía de Francisco I. Madero, la cual también resaltan mucho. Es una característica que se resalta bastante. Creo que solo hay una edición que no lo pone, en la cual mencionan el origen de Madero, ¿no? Que el cual es Madero pertenecía a una de las familias adineradas de su estado, de Coahuila, y también en su biografía ponen que era una persona de nobleza, bondad y apego a las virtudes cívicas.
y sobre todo su oratoria, ¿no? Se suele resaltar mucho. Pasando a la edición de 1972, permanece en el discurso la posición económica de Madero. Al respecto se menciona que entre los que más se interesaron por estos temas estaba Francisco I. Madero, que era persona de buena situación económica, lo que le permitió estudiar y viajar por países extranjeros. Aunque era un hombre rico que vivía cómodamente, sabía que en México existían grandes problemas que era necesario resolver. Y también se le agrega a Madero que era una persona muy pacifista, con apego a las leyes, democrática, sobre todo por cómo perdonó a varios generales que pelearon en su contra, ¿no? Y bueno, también en esta edición de 1972 continúa la indignación por el asesinato de Madero, pero ya no mencionando, ¿no?, esto del culto cívico que sí mencionaban en la edición anterior. Y en la edición de 1993 sigue también permaneciendo el dato de la posición económica de Madero, junto al apego que tenía Madero a las leyes. Y bueno, abro comillas, Madero quiso vencer todas esas dificultades apegándose a la ley, aunque el cambio fuera lento, pero algunos de sus antiguos partidarios no tenían tanta paciencia. Este pequeño fragmento hace referencia pues a Zapata y Villa, ¿no? Que Madero quería algo más democrático, más tranquilo, pero Zapata y Villa pues querían lo contrario, ¿no? Querían los resultados ya. Y también aquí continúa la indignación por el asesinato de Madero, mencionando que fue un crimen que indignó a todo el país. Y en la edición de 2011 es donde se hace pues un gran cambio, ¿no? Porque terminan por desaparecer gran parte de los adjetivos o descripciones que se dan de Madero, debido a que ya no se resaltan estos valores, ¿no? Bueno, como su benevolencia, la bondad, la posición económica y tampoco el hecho de que veneraran su memoria. Esto ya en esta edición pues termina por desaparecer. También la indignación por parte del pueblo desaparece. Simplemente se narran los hechos pues sin ningún tipo de adjetivo, solo abro comillas, en febrero de 1913 un grupo de militares apoyados por el embajador de Estados Unidos se rebelaron contra el gobierno en la Ciudad de México y este episodio fue conocido como la Decena Trágica. Cierro comillas. Así solo se dedican a narrar los hechos, pero pues no dan otra descripción. Pasando ya a la nueva escuela mexicana, la que está en la actualidad, se retoman ciertos aspectos que se vieron en ediciones anteriores, pero que fueron quitados en la del 2011. Se vuelve a retomar la idea de la posición económica de Madero mediante una pequeña autobiografía, lo ponen algo así, en la cual el mismo personaje termina narrando sus datos. Abro comillas, tengo 37 años, nací en la Hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila, pertenezco a una familia de ricos hacendados, realicé mis estudios en el extranjero, viví en la región lagunera administrando las propiedades de mi padre. Cierro comillas. Y también en esta edición vuelven a aparecer estos ideales de libertad y justicia de Madero, así como el apego a la democracia, a la Constitución, y pues añaden un pequeño dato ahí, ¿no? Se enaltece la llegada de Madero, contando una pequeña anécdota, la cual dice que el 7 de junio, después de un fuerte temblor acaecido en la madrugada, Madero entró triunfante a la capital y una rima comenzó a circular. El día que Madero llegó, hasta la tierra tembló. Entonces, pues intentan darle como ese aspecto de, pues, terminó temblando la tierra, ¿no? De tanto impacto que causó la llegada de Madero. Y pues bueno, ¿no? Como podemos ver, Madero fue en gran medida utilizado por la historia oficial para resaltar ciertos valores que se querían enseñar a los alumnos. Él, junto a otros personajes, pueden ser sujetos de análisis para la comprensión del proyecto de pertenencia e identidad que el Estado pretende impartir. Esto no se
no se limita a solo un sexenio ni a un proyecto de gobierno, sino que es a cualquiera que esté. Si el próximo sexenio termina por ganar la oposición, esta misma oposición a lo mejor termina quitando todo de lo de la cuarta transformación, termina diciendo que pues, no, eso no pasó, no, es mentira. Entonces ellos van a terminar contando su propia versión de la historia, la cual pues debe ser sujeta al análisis. Debemos estar siempre pues pendientes, ¿no?, de lo que se está escribiendo, lo que se está enseñando a los jóvenes. Y bueno, pasando ya también a las conclusiones, me gustaría volver con la autora Natalia Vargas, la cual menciona que la enseñanza de la historia es una de las formas en que el Estado transmite de manera intencional a las nuevas generaciones la red básica de símbolos que constituyen la verdad básica de los ciudadanos acerca de su propio país. Se forma un tipo de ciudadano de acuerdo con las aspiraciones de orden político. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere a que el Estado, a través de la enseñanza de la historia, mediante los libros de texto gratuitos, intenta perpetuar los símbolos y significados que ellos mismos tienen, para terminar formando un ciudadano que tenga ciertas aspiraciones acordes a su proyecto de nación, ¿no? Entonces, se dio en los 60s, por ejemplo, pues, el régimen revolucionario, en el que se incluía a sí mismo Gustavo Díaz Ordaz o Adolfo López Mateos. Pues ellos mismos se lo adjudicaron. No necesariamente, ellos no tuvieron una participación en la revolución, ¿no? Entonces, ahora se da con